Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan un buen día, chicos, de cuarto y quinto de secundaria. Y bueno, lo prometido es deuda. Justo le estoy enviando mediante este medio una clase grabada sobre el tema que nosotros ya hemos estado conversando en la clase en vivo, ¿sí? Que es referente a la Reforma Protestante. ¿Ya? Entonces, la intención de esta clase es para complementar un poco lo que hemos estado conversando y sobre todo para aquellos que no pudieron entrar a la clase en vivo para que puedan visualizar y a la vez también ponerse al día con sus cuadernos, ¿ya? Muy bien, chicos. La reforma protestante que se dio pues en el siglo XVI fue todo un proceso de reforma de la Iglesia Católica, sobre todo. Hay que recordar que la Iglesia Católica fue una gran institución durante la Edad Media, sobre todo, pero que poco a poco iba perdiendo credibilidad. Poco a poco su imagen iba malográndose, sobre todo pues con el accionar de muchas de sus autoridades. Claro, varias autoridades de la iglesia pues no daban un buen ejemplo, muchos de ellos eran corruptos, muchos de ellos pues no practicaban con el ejemplo lo que decía la Biblia, etcétera. Entonces, la población en Europa, sobre todo, se iba dando cuenta de todas estas actitudes de los miembros de la iglesia, del clero, y bueno, hay que sumarle también la influencia del humanismo también, que poco a poco también va influyendo en la gente, va a provocar que quieran de alguna manera desaparecer la iglesia. O sea que en esta época, déjame decirte que la iglesia por poco y desaparece de la faz de la tierra, pero a tiempo se puede decir que aplicaron ciertas medidas, ciertas reformas para que eso no ocurra, pero más bien a partir de aquí surgieron nuevas vertientes, nuevas corrientes de la Iglesia Católica. Claro, tú habrás escuchado de repente de la Iglesia Evangélica, ¿no? La Iglesia Adventista u otro tipo de iglesia más que surgen a partir de aquí. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a estudiar en qué consiste la Reforma Protestante, quiénes fueron sus representantes y sobre todo qué proponían. ¿Ya? Claro, de hecho que la Iglesia Católica no se iba a quedar con las manos cruzadas, de hecho que respondieron a este conjunto de reformas con un proceso llamado la Contrarreforma, que ya luego lo estaremos viendo en las próximas clases, ¿ya? Muy bien. ¿En qué consistió la reforma entonces? Fue un movimiento de renovación religiosa que surgió en Europa. Todo esto es en Europa, ojo, siglo XVI, años 1500. Y todo esto contra los abusos de la Iglesia Católica. Claro, y no solamente contra los abusos, sino contra sus malas actitudes, ¿sí? Por eso que aquí están las causas de la reforma, gran acumulación de riquezas y abusos de la iglesia. Si hablamos de gran acumulación, claro, la gente eso criticaba en su época porque la iglesia hablaba tanto de pobreza, ¿no? Que los pobres decían, pero ellos tenían muchísimas riquezas, no eran capaces ni siquiera de compartir y la gente en esa época se iba dando cuenta. ¿Qué más? La corrupción y venta de indulgencias. Claro, la venta de indulgencias que significaba, representaba el perdón de los pecados. Eso se vendía, ¿recuerdas? Ya, pues a través de eso la iglesia se enriqueció bastante. Y también hay que sumarle a esto la influencia del humanismo como una corriente ideológica, filosófica, ¿verdad? Como una nueva concepción del mundo, donde ahora el centro de todo es el hombre, ya no tanto Dios. ¿Sí? Muy bien. Tenemos algunos antecedentes por acá en el siglo XII, ¿no? Como John Wycliffe, Juan Hus, ¿no? Que ya en el siglo XII, años 1100, fueron críticos de la Iglesia Católica. Es más, ya ellos criticaban a la Iglesia Católica, cuestionaban a la Iglesia Católica, pero en ese tiempo, pues, la Iglesia Católica sumamente fuerte, ante cualquier opositor rápidamente los desaparecía o simplemente los acusaba de hereje y los mandaban a la hoguera. Entonces, de esa manera se evitaban de opositores, pero ellos quedaron como antecedentes. Ahora sí, un gran representante de este proceso de reforma fue Martín Lutero, ¿ya? Martín Lutero en Alemania. No confundirse, por favor, con Martin Luther King, que es otro personaje allá, pues, en los Estados Unidos, ya no confundirse con él. Este es Martín Lutero, este es el autor de una obra muy famosa llamada Las 95 tesis de Wittenberg, donde él propone ciertas reformas para la religión católica. Ejemplo, la Biblia es la única fuente de fe. Martín Lutero decía que no había sentido el dar limosna o el dar diezmo. No, no, no. Acá simplemente la Biblia es la única fuente de conocimiento y de fe y de amor a Dios. Así decía Martín Lutero.
Para él también, él acepta tres sacramentos: el bautismo, comunión y penitencia. No acepta otro sacramento más porque él piensa que con otros sacramentos adicionales la iglesia lucra bastante. Entonces, por esa parte está en contra Martín Lutero y solamente acepta tres sacramentos, ¿ya? También propone la libre interpretación de la Biblia, que la gente lea, reflexione y opine e interprete como mejor le parezca la Biblia. Y además también propone el culto a los santos, ¿no? Tú te has dado cuenta que a veces la gente le reza a los santitos, ¿no? A Santa Rosa de Lima, le prende de repente velitas a la Virgen de Cocharcas, etcétera, ¿verdad? Martín Lutero propone que eso pues no es querer a Dios. Pues eso es adorar a ciertas imágenes, pero que representan a personas que supuestamente tuvieron una vida ejemplar, pero no es Dios. Dios está arriba en los cielos. A él hay que adorar, así decía Martín Lutero, ¿ya? Y bueno, pues ante esto estaba en contra el papa de la época, que era el Papa León X, ¿ya? Él estaba en contra de Martín Lutero. Y bueno, en Suiza también un personaje mucho más radical todavía que Martín Lutero, ahí está Juan Calvino, ¿ya? Él tuvo una obra también llamada La Institución Cristiana, y a diferencia de Martín Lutero, él acepta dos sacramentos nada más: bautismo y comunión, nada más. Pero él sí cree en algo importante, ¿no? En la predestinación. ¿Qué quiere decir eso? Que para él, pues, Dios ya sabe o ya tiene preparado el destino de cada uno, ¿no? Dios sabe ya qué es lo que nos tiene preparado, Dios sabe por qué hace las cosas. O sea, esas frasecitas son las que suelta Juan Calvino en su momento. Sí, y también, pues, al igual que Martín Lutero, él tampoco cree en la adoración de las imágenes, ¿no? Él dice que eso no tiene ningún significado para Dios. Ya chicos, entonces eso era justamente lo que quería comentarles y repasarles, porque ya esto lo hemos comentado en la clase en vivo, ¿ya? Sobre todo esto es para aquellos que no pudieron entrar a la clase en vivo. Ya chicos, aquí les dejo yo una pequeña práctica. Si quieren le van poniendo pausa al video. Son dos preguntitas fáciles y sencillas, ¿no? Y acá pues para que puedas elaborar la biografía de cada representante que nosotros hemos mencionado el día de hoy. Ya chicos, se cuidan bastante por favor. Hasta aquí me voy a quedar. Eh, Voy a estar publicando próximamente la tarea en plataforma para que ustedes lo envíen. Y bueno, el día lunes ya nos estaremos viendo para una clase en vivo de Historia del Perú. Ya chicos, cuídense bastante. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Y bueno, a estar tranquilos. Acabamos de recibir la noticia, ¿no? De que ha sido vacado el presidente Martín Vizcarra, pero hay que estar tranquilos. Por más de que los congresistas que asuman el gobierno no sean los más calificados ni los más preparados, pero a nosotros nos toca estar tranquilos y a ver cómo se maneja el rumbo del país, ya estando también a pocos meses de las nuevas elecciones. Ya, claro, de hecho es muy indignante la decisión del Congreso. Creo que no ha sido la adecuada, no ha sido la acertada, pero nosotros tenemos que estar tranquilos, calmados, ¿no? A ver cómo va evolucionando la situación política, económica y social del país. Ya chicos, cuídense bastante, por favor. Nos vemos el día lunes. Chao.